para todos mis hermanos. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. Siempre he dicho que si esa palabra impacta mi vida, puede impactar la vida de alguien más, ¿no verdad? Y hoy traigo para ustedes una enseñanza bíblica que Dios colocó en mi corazón y que quiero compartir con ustedes. Y esta enseñanza bíblica se llama la importancia de brillar. Dice Carapache Bay es un faro que se encuentra en la isla de la Juventud y este faro se encuentra a 90 kilómetros de Nueva Gerona, la capital de la isla, ¿no verdad? Dice que se caracteriza fundamentalmente por que el brillo del faro abarca, es decir, es emitido cada 7.5 segundos y abarca una distancia de 17.5 millas alrededor de donde él se encuentra, ¿no verdad? Dice que este faro se presume que tiene el primer lugar a nivel de toda Cuba y el segundo lugar a nivel de América Latina. Dice que por sus detalles técnicos y su ubicación geográfica sirve de apoyo vital a los marineros que se encuentran por esa ruta caribeña. Nuestro Maestro, es decir, el Señor Jesús, sentado sobre una colina y muy tranquilamente y con un selecto público, predicó uno de los más grandes y grandilocuentes discursos, es decir, predicaciones que él tuvo durante toda su vida, es decir, el Sermón del Monte. Y al finalizar el sermón, nos dio una tarea muy importante en nuestras vidas que nos dijo: ustedes deben brillar, ustedes son la luz del mundo. Es decir, una ciudad, dice en el libro de Mateo 5, una ciudad sentada sobre una colina no se puede esconder. Igualmente una luz no se puede esconder debajo de un almud, es decir, debajo de un cajón, sino que debe prenderse en un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Entonces Dios nos dijo a nosotros que nosotros somos la luz del mundo, para que nosotros con nuestras buenas obras brillemos, ¿no verdad? Y los que nos vean glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. En el libro de Juan 15:5 nos dice qué es lo que nos hace brillar. Dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid, es decir, y si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, llevaríamos muchos frutos, ¿es verdad? Entonces, porque sin Dios nada podemos hacer. Es decir, ¿qué es lo que nos hace brillar? Dice en Éxodo 34 que había en el Antiguo Testamento, se le reconoce a uno de los patriarcas del Antiguo Testamento, uno de los patriarcas más grandes que nosotros conocemos, que es el líder Moisés, ¿no verdad? Que lideró un pueblo de Israel muy grande, muy numeroso. Y este líder, cuando bajaba del monte Sinaí con sus tablas en las manos, dice que su rostro resplandecía grandemente a tal punto que el pueblo de Israel se alejaba de él por temor a él. Y él tuvo inclusive que colocarse un velo sobre el rostro, y él se retiraba el velo para entrar a la presencia de Dios, y cuando salía se colocaba el velo para poder hablar con el pueblo de Israel, porque su rostro resplandecía. En realidad, el rostro de Moisés resplandecía porque siempre estaba sumido, es decir, humillado delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que nos hace brillar? Es la presencia del Señor, porque a través de su presencia nosotros nos fortalecemos. A través de su presencia, nosotros recibimos esperanza. Dice el Salmo 91 que Él es nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestro abrigo. Dice que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros, es decir, que tenemos seguridad y protección. A través de la presencia del Señor nosotros recibimos protección, es decir, y no solamente protección, sino que salimos victoriosos. Dice, porque 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, ¿no verdad? Dice que a través de la presencia del Señor nosotros tenemos el descanso, porque dice que a través de Él los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que permanecen, que no se mueven, mas permanecen para siempre. Y en su presencia dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Él tendremos la fortaleza de los siglos. Es decir, vamos a tener fuerza, vamos a tener fortaleza, vamos a tener seguridad, vamos a estar victoriosos. Dice el rey David que solamente la presencia del Señor vale más 5 minutos en su presencia que 1000 fuera de ellos. Es decir, en la presencia del Señor nosotros nos sentimos completos. Pero yo me preguntaba, ¿cómo podemos brillar en la presencia del Señor? ¿Cómo estar perennemente buscando su presencia? ¿Cómo podemos tener la presencia del Señor con nosotros? ¿Y cómo podemos brillar? Es la otra pregunta que yo hago. Si vamos a las características de Moisés, otra vez el patriarca del Antiguo Testamento, uno de los patriarcas más grandes, nos damos cuenta que Moisés se caracterizaba porque él era humilde. Es decir, dice el número 34 que era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Es decir, la humildad, si vamos a la característica de la humildad, dice que la humildad
es cuando somos capaces de reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores, cuando tratamos a las demás personas con respeto y estamos abiertos a esas personas, es decir, a sus enseñanzas, a su conocimiento, es decir, que somos capaces de ser humildes por esas personas. Dice que a través de la humildad nosotros somos capaces de tener relaciones significativas y positivas con todo lo que nos rodea. Dice que a través de la humildad, es decir, que Dios exalta al humilde, escucha al humilde y se aparta del orgulloso, se aparta del soberbio, ¿no verdad? Dice que la humildad precede la honra y que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Es decir, y si vamos a la historia de Moisés nuevamente, nos damos cuenta que él era reconocido, es un ejemplo bíblico de liderazgo de servicio y además que fue reconocido durante toda su trayectoria por su amor a Dios y por su amor a los demás. Es decir, si volvemos otra vez, si nos damos cuenta en el Sermón del Monte, cuando el Maestro, es decir, cuando Jesús hablaba, nos hizo esa comparación que nosotros éramos la luz del mundo. Los discípulos que los rodeaban enseguida comprendieron, es decir, la comparación que él estaba haciendo de que ellos eran la luz del mundo, porque en aquella Palestina, en la Palestina de aquella época, las casas eran pequeñas, de poca altura y tenían poca iluminación, es decir, tenían poca ventilación. La luz en la antigua Palestina no significaba solamente es decir, alumbrarse, sino también significaba prosperidad en la casa de los judíos. Y no solamente prosperidad, sino significaba también esperanza, descanso y abrigo para todos los transeúntes que pasaban por esa ruta, es decir, que venían cansados, que venían extenuados, es decir, la casa que tuviera una luz de los judíos en aquella época para esos transeúntes significaba vida para ellos, porque era una forma de descansar, de recuperar sus fuerzas, de alimentarse y de poder continuar el camino. Si nosotros llevamos ese versículo, ustedes son la luz del mundo, a nuestros días, nos damos cuenta que para este mundo oscuro, donde las personas se encuentran atemorizadas, temerosas, buscando, es decir, una luz que los dirija hacia una vía de descanso, de abrigo, de esperanza en sus vidas, ¿no verdad? La iglesia de Jesús es la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo y el Señor nos ha dotado de destellos divinos como es la humildad para poder brillar como el Carapachi Bay y poder llevar a los perdidos a los pies de Cristo. Bendiciones.